presento, yo soy Melanie Caballero y les doy la bienvenida a este nuevo podcast que he llamado La Creación del Futuro. En este podcast, mi propósito es ofrecerles un poco de conocimientos respecto a la pedagogía, a la psicología y me gustaría abordar un tema de suma importancia, el cual es el aprendizaje. Espero de todo corazón que disfruten de este breve podcast y espero lograr despertar su interés en estos temas, ya que realmente son muy interesantes e importantes en nuestra vida diaria. Para poder comenzar, me gustaría hablarles un poco sobre la pedagogía. Su origen proviene del griego, que viene siendo paidagogía, donde paidos eran los niños y agogía se refería a una conducción o una guía. En estos tiempos se le llamaba paidagogos a los esclavos que tenían la responsabilidad de conducir a los niños hacia sus maestros, quienes eran los que les enseñaban. Posteriormente, estos términos fueron cambiando y con el tiempo poco a poco se fue tomando nuevas definiciones. Hoy en día, en la actualidad, se le conoce a la pedagogía como una ciencia que se ha encargado de estudiar a la educación. Está interesada en todos los ámbitos educativos y los procesos que llevan a la enseñanza y al aprendizaje. Para poder entender estos procesos, la pedagogía analizó diversas teorías de la psicología, ya que esta es una ciencia que se encarga de estudiar los comportamientos y los procesos mentales. En esta ciencia de la psicología existe una rama muy importante, la cual es la psicología de la educación. Esta rama estudia la enseñanza, el aprendizaje y el rendimiento que nosotros tenemos como seres humanos en los ámbitos educativos. Podemos ver que estas dos ciencias se interesan en el aprendizaje en sí. Lo que las identifica en sí es que la psicología va más a las investigaciones y teorías hacia el aprendizaje. Digamos que se encarga de analizar el cómo nosotros aprendemos. Y la pedagogía se encarga más de llevar la teoría a la práctica. Digamos que ya en un salón de clases vamos a ver todos los procesos de aprendizaje para poder llevarlos a cabo en los alumnos. Bueno, ahora que sabemos un poco sobre qué es la psicología, qué es la pedagogía, vamos a abordar ahora qué es el aprendizaje. Podemos definir que el aprendizaje son todos los conocimientos, valores, habilidades, principios y conductas que nosotros podemos adquirir mediante experiencias. Por ejemplo, nosotros cuando comenzamos a hablar, a caminar y a gatear, nosotros llevamos un proceso de aprendizaje en el que observábamos a los adultos que nos rodeaban en nuestro entorno social e intentábamos imitarlos. También lo llegamos a hacer por necesidad. Digamos que nosotros estamos en un lado y queremos un objeto, algo que está enfrente. Tal vez no esté tan lejos, pero como nosotros no sabemos por sí mismos caminar, llegamos a la conclusión de querer imitar a los que sí lo saben hacer. Entonces este es un proceso de aprendizaje en base a nuestras experiencias, a nuestras vivencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Claramente este proceso de aprendizaje no está solo. Digamos que entonces en el caso de que queremos caminar, obviamente llegamos a tener un guía, una persona que nos acompañó en este proceso. Pero en sí, todo este aprendizaje lo adquirimos a base de nuestras experiencias. A pesar de que haya una persona que realmente esté en nuestro acompañamiento, al querer caminar, al querer gatear, al querer hablar, sí nos guía, pero la mayor parte es en base a nuestras experiencias. Como ya lo mencioné, entonces existen varios procesos en el aprendizaje. Unos de estos son la maduración, la fatiga y la habituación sensorial. Ahorita en un momento les hablaré de ellos. En el proceso de maduración, nosotros vamos a determinar la capacidad del aprendizaje. En este proceso vamos a ver un crecimiento físico, donde habrá crecimientos como la altura, el peso, el crecimiento del cabello. Y también vamos a ver un crecimiento mental, donde nosotros vamos a cuestionarnos ciertos puntos de nuestra vida, vamos a cambiar nuestros pensamientos, nos podremos dar cuenta de que podemos modificar o mejorar habilidades que ya tenemos. En estos procesos nos vamos a dar cuenta de la maduración real que tenemos y nos va a ayudar a tener un mejor proceso de aprendizaje. El proceso de la fatiga
es un proceso donde tenemos un agotamiento y un cansancio muy excesivo. En este proceso existe la fatiga corporal, donde nosotros realizamos actividades o trabajos donde utilizamos mucha masa corporal, donde hacemos o realizamos actividades físicas. Digamos que algún evento deportivo, ir al gimnasio o por ejemplo las personas que cargan costales de cemento tienen un cansancio físico donde su rendimiento corporal lo tienen disminuido. Y también existe la fatiga mental. En esta fatiga mental nosotros tenemos la sensación de cansancio. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro ha estado, trabajando tanto en una actividad o en una tarea que nos lleva un poco al estrés, al nerviosismo, a la ansiedad. Y este proceso nos hace sentir un agotamiento también. Aunque no es físico, también tenemos un agotamiento mental. También existe la habituación sensorial. ¿Esta a qué se refiere? Se refiere a cuando nosotros llegamos a acostumbrarnos, por así decirse, a algún objeto, algún sonido, algún hábito que está con nosotros, día a día. Un ejemplo, cuando nosotros queremos estudiar y vivimos en una calle que está muy transitada, pasan muchos carros, pasan motos, pasa el señor de los tamales, el fierro viejo, y nosotros llegamos a tener como una pequeña capacidad de adaptarnos a este entorno. Digamos que no nos afecta tanto escucharlos porque nos adaptamos tanto que seguimos estudiando y no nos afecta que haya sonidos externos. Eso también se puede ocupar a nuestro favor. Por ejemplo, que haya alguna canción favorita que nos guste mucho y la podemos ocupar en nuestro proceso de aprendizaje al estudiar. Entonces, estos tres procesos nos ayudan mucho a llevar un buen aprendizaje. En la parte de la fatiga, por ejemplo, es importante que los alumnos no se sientan cansados, que no se sientan fatigados o no dejar, tareas excesivas, no dejar tantos trabajos o que no sean tantas actividades donde solamente escriban. Intentar hacer que tengan más movimiento, intentar hacer que tengan más motivación, que se adapten a su entorno y vamos a ver procesos de aprendizaje muy significativos en ellos. Entonces concluimos en que el aprendizaje es todo, absolutamente todo lo que aprendemos en todo nuestro entorno social, en nuestras vivencias, en nuestra experiencia. Y todo el aprendizaje lleva procesos. Digamos que si uno no se siente con el autoestima, con la energía o con una motivación para realizar alguna actividad o siquiera para salir al mercado, porque también para salir al mercado aprendemos varias cosas, nosotros no vamos a poder tener un aprendizaje ameno, no vamos a poder tener un buen aprendizaje. Entonces, en el ámbito educativo es importante, de verdad es muy importante, que nosotros llevemos estos procesos y los llevemos al aula y logremos hacer que los alumnos tengan un buen aprendizaje en el que se sientan motivados, en el que tengan una activación participativa, en el que se sientan en un lugar o en un ambiente significativo. Hay que lograr hacer que los estudiantes puedan tener un buen aprendizaje. Con esto terminamos el podcast, espero que les haya gustado. Créanme que fue bonito hacer este podcast, es una experiencia única y me siento muy contenta. Espero que tengamos la oportunidad de volver a hacerlo.